Que el Todopoderoso me los bendiga grandemente a todos mis hermanos que me están escuchando. En estos días ha proliferado esta información acerca de este supuesto Mesías que está siendo ungido en Israel por la comunidad ortodoxa jasídica. Hoy queremos hablar acerca de esto. Tengo que decirte que esta información es falsa y que lamentablemente muchos de nuestros hermanos cristianos y de raíces hebreas están cayendo en esta información por no verificar las fuentes. En realidad, este hombre es un judío ortodoxo, es un rabino y no posee las cualidades o las características para ser llamado Mesías de Israel o antimesías, porque en este caso en las comunidades cristianas se está diciendo o se está comentando de que este es el anticristo posiblemente. Bien, queremos anotar una cosa en este canal. Las características del anticristo para cuando aparezca son bastante notables y sobresalientes. Las características que tiene que poseer este personaje que aparecerá en los últimos tiempos son, entre otras, las siguientes. Tiene que ser un hombre con una capacidad de liderazgo bastante prominente. Debe ser necesariamente un hombre muy aceptado por las diferentes comunidades religiosas. Es un líder nato que intentará unificar los gobiernos. Es un hombre que tiene que ser aceptado por la comunidad palestina, y un judío ortodoxo es bastante improbable que lo acepten como líder, sobre todo en las comunidades musulmanas. Este anticristo o antimesías tendrá la capacidad de traer, entre comillas, una falsa paz. Así que es un líder de talla mundial. Este falso mesías o este antimesías será conocido en todo el mundo y tendrá una capacidad de liderazgo donde todo el mundo, prácticamente, no solamente la comunidad judía, cristiana y diversas religiones, sino que prácticamente todo el mundo lo aclamará como una especie de salvador. Así que este hombre que aparece en Jerusalén hoy no es el antimesías, no reúne las características para hacerlo. Esto no quiere decir que no pueda aparecer pronto, tal vez pueda aparecer pronto, pero hay muchas cosas que tienen que ocurrir antes. Amados hermanos, por ejemplo, la construcción del templo. Tiene que establecerse la plataforma del gobierno de orden mundial y también la plataforma para la religión única. Y ya cuando estas cosas estén bastante avanzadas, lo más seguro es que aparezca este personaje que es conocido en el ámbito escatológico como el anticristo o antimesías. Hermanos amados, yo quiero darte unas pautas para que puedas identificar qué es lo que va a ser el antimesías. Primeramente, la palabra antimesías quiere decir contra o en lugar de. Así que este espíritu, el apóstol Juan ya lo menciona. Primera de Juan ya menciona las características primeramente del espíritu del antimesías. La palabra anticristo ya procede de la traducción griega y posteriormente latina. Inicialmente se decía antimesías, porque la palabra correcta que se usaba en el lenguaje hebraico es Mashiach, que significa ungido de Yahweh. Hay muchas características que ya se vienen plasmando dentro de la sociedad que apuntan a ese tipo de gobierno. En el ámbito religioso, por ejemplo, una de las características nos las dice Daniel capítulo 7, verso 25. Daniel capítulo 7, verso 25 nos dice que esta bestia intentará cambiar los tiempos y la ley. ¿A qué se refiere con los tiempos? El Eterno, en Génesis capítulo 1, verso 14 y en adelante, nos enseña que Él estableció los tiempos y cómo distinguir los tiempos, los meses, los días y los años. El pueblo hebreo, cuando sale de Egipto, el Eterno le da el primer mes, que es cuando se celebra la Pascua, y dice, este le será el primero de los meses. Cuando realizan el acto de la Pascua, del Pesaj, en el 14 de Nisan, la fiesta de panes sin levadura 15, posteriormente dirigiéndose hacia Shavuot 50 días después. Entonces el Eterno establece un calendario, el Eterno establece los tiempos, pero desafortunadamente por el pecado del hombre y que se apartaron de su voluntad, este calendario desaparece y ya cada uno siguió su propio calendario. Esto se retoma nuevamente, ¿verdad? Con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel continúa
con este tipo de calendario, que es un calendario lunisolar. En los tiempos de Yeshua, tanto las fiestas como todo lo que ocurría en Israel se llevaba bajo este calendario. Por eso es improbable que Yeshua nazca el 25 de diciembre, porque este calendario no existía en los tiempos de Yeshua. Las fiestas se realizaban en un calendario hebreo, bajo una cultura, bajo una idiosincrasia, bajo un contexto idiomático y arqueológico hebreo. Por eso es que se debe estudiar la escritura bajo este contexto hebreo. Debemos ir a esa estructura idiomática y a esa estructura histórica para poder darle una correcta comprensión a las Sagradas Escrituras. De lo contrario, tanto Jesús como el apóstol Pablo y los demás apóstoles van a ser mal entendidos, mal enseñados, mal predicados. Bien, tenemos también que en el libro de Daniel, en el capítulo 11, verso 30, verso 31 y verso 32, nos da unas pautas acerca de este personaje que en los últimos tiempos será parte de esta plataforma escatológica llamada Gran Tribulación. Y nos habla de que este personaje, Daniel capítulo 11, verso 30, dice que se levantará contra el pacto Kadosh. ¿Y cuál es el pacto Kadosh? Pacto santo, el pacto que Dios, el eterno Dios de Israel, hizo con su pueblo Israel y que aparece tipificado en la Torá, los mandamientos, la ley de Dios. Él irá contra este pacto, y que todos aquellos que no guarden este pacto serán prácticamente favorecidos por el anticristo. Entonces Daniel capítulo 7 versículo 25 me dice que este personaje, esta bestia, cambiará los tiempos y cambiará la ley de Dios. Por eso es que hoy, cuando vemos muchos pastores ignorantemente quizá están cambiando la Torá, están cambiando la ley de Dios, diciendo que Jesús abolió la ley, esto es una gran mentira. Y yo le quiero decir a los hermanos cristianos que salgan de estas prácticas, porque es el anticristo, es el falso Mesías o es la falsa predicación la que dice que Jesús abolió la ley. ¿Por qué? Porque en Mateo capítulo 5, verso 17, por la misma boca de Yeshua HaMashiach, Jesús, él mismo dice, yo no he venido a abolir la ley. Entonces, si alguien viene diciendo que Jesús abolió la ley, está hablando en contra de lo que Jesús enseñó. El apóstol Pablo también dice en Romanos 3:31 que la fe confirma la ley. Entonces, ¿por qué el pueblo cristiano está enseñando en contra de la ley de Moisés y que la ley de Dios o la ley de Moisés, porque es una sola ley? La ley de Moisés no es ley de Moisés, es ley de Dios. ¿Por qué están diciendo que Dios canceló esa ley y que ahora estableció una ley nueva? No, lo que Yeshua vino a hacer es a renovar, porque en hebreo Brit Hadashah significa pacto renovado. En realidad no hay un Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque un testamento aparece cuando el dueño muere y nosotros no tenemos un Dios muerto. El que establece los testamentos supuestamente es nuestro Abba Yahweh, el Padre, el Dios de Israel, y Él no está muerto ni ha muerto nunca. Entonces el concepto de Antiguo y Nuevo Testamento fue formado dentro del clero católico, dentro de la edición y dentro de la propagación de un canon alterado. Por eso es que llega a vuestras manos una Biblia Reina Valera que tiene serias connotaciones romanas. Antiguo, Nuevo Testamento, esto no es verdaderamente lo que tendría que aparecer. Lo que hizo Yeshua fue traer una renovación de pacto. Nuevo pacto es pacto renovado. Entonces, Yeshua no vino a eliminar el pacto de su padre. Yeshua vino a renovar el pacto que Israel quebró por su pecado cuando se apartaron de los mandamientos. ¿Qué es lo que es el espíritu del antimesías? Entonces, el espíritu del antimesías comienza a operar no solamente negando que Jesucristo es el Salvador, sino también yendo en contra de las enseñanzas de Yeshua. Daniel capítulo 7, verso 25 dice que irá contra la ley y la intentará cambiar. Daniel capítulo 11, verso 31, 32 dice que irá contra el pacto Kadosh y beneficiará a los que son transgresores de dicho pacto. Y Daniel capítulo 11, el verso 32 nos está diciendo que traerán un pacto engañoso, que es lo que se promueve, un pacto falso, un pacto que no fue el que Yeshua vino a ratificar. Hoy en día se predica Yeshua, se predica Jesús, pero no se imita a Jesús. El otro día escuchaba a uno de estos charlatanes falsos que enseñan mucho en contra de las raíces hebreas y del mesianismo,
y decía que en su iglesia no celebran ni domingo, ni Shabbat, ni nada, allí siguen a Cristo. Cosas como esta. Aquí no guardamos domingo ni sábado, aquí guardamos a Cristo. Estas frases, hermanos amados, en realidad es un menosprecio a la obediencia. Y todos los que lo siguen simplemente están dejándose llevar por una euforia sensacionalista, amarillista, que carece de argumentos intelectuales. Frases sin ningún sentido. Aquí no celebramos ni sábado ni domingo, aquí celebramos a Cristo. Es una frase que no tiene ni pies ni cabeza. Es una frase que carece de fundamento bíblico. Es una frase que carece de argumentos intelectuales. Están menospreciando tu intelecto cuando dicen estas cosas y encima tú las aplaudes. Cuando te dicen aquí no obedecemos ni sábado ni domingo, sino que obedecemos a Cristo, camufladamente y entre líneas te están llevando a la desobediencia. ¿Por qué? Porque Éxodo capítulo 20, verso 8, Yahweh, el eterno Dios de Israel, el que creó los cielos y la tierra, está diciendo que guardemos el día de reposo. Pero si un hombre viene y te dice ya no hay que guardarlo, la decisión es tuya, quien obedeces. Pero todos estos argumentos son un grito de temor, falta de información en sus teologías. En sus teologías hay desinformación más que información. Así, hermanos amados, que si Yeshua me dice a mí, Jesús me dice a mí, imítame a mí, yo tengo que imitar a Jesús. Jesús guardaba el día de reposo, Jesús guardaba la fiesta y el Shabbat. Y si alguien te dice ignorantemente que Él guardó todos los mandamientos para que tú no los tengas que guardar, eso es digno de una verdadera carcajada, una risa. Porque si en verdad están atentando contra tu inteligencia, y si te están tomando por tonto, te van a decir, Jesús los guardó para que tú no tengas que guardarlos. Por favor, hermano, usa tu cerebro, usa tu inteligencia. Cuando alguien te dice que Cristo guardó los mandamientos para que tú no los guardes, entonces te está diciendo que tú puedes seguir haciendo lo que quieras. Cristo guardó los mandamientos perfectamente para pagar por nuestros pecados, porque Él fue Cordero perfecto. Pero a partir de allí, Él es nuestro ejemplo y nos da el poder del Espíritu Santo, no solo para echar fuera demonios, sino para que lleguemos a la estatura del varón perfecto y podemos ver a Yeshua. Allí nos quiere llevar el Espíritu Santo. Según Ezequiel capítulo 36, verso 27, dice que nos da el Espíritu para que andemos en sus mandamientos, estatutos y preceptos. Entonces todo espíritu de anti-Mashiach es aquel que va en contra de lo que Jesús enseñó. Hoy en día se enseña un pacto engañoso, un nuevo pacto engañoso. No que no haya un nuevo pacto, hay un nuevo pacto, pero el nuevo pacto verdadero se tiene que predicar con el Cristo verdadero. Con esto termino. No solamente consiste en predicar a Cristo, no solamente consiste en decir frases sin sentido, sin lógica. ¿Sabes una cosa, hermano? En las iglesias se están atentando contra el sentido común. Tienen capturada la inteligencia de las personas. No hay sentido común ni lógica elemental. Todas las frases que terminen en Cristo son dignas de un aplauso y así se burlan de tu inteligencia que está completamente aturdida por un movimiento emocionalista y carismático. Hermanos amados, ponle lógica, usa el sentido común. Frases como aquí no guardamos los mandamientos, aquí la ley de Dios no se guarda porque estamos bajo la gracia, bla, 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 Cristo, bla, 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 aquí servimos a Cristo, bla, 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 Cristo. Y todo termina en Cristo. Pero yo te quiero decir algo, amado hermano, no porque tú prediques a Cristo vas a entrar al cielo. La escritura nos dice en primera de Juan capítulo 2 verso 6 que el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. No se trata de predicar a Cristo, se trata de andar como él anduvo. Predicar a Cristo es fácil, pero imitar a Cristo no es fácil. Los pastores que enseñan en contra de la ley de Dios, de la Torá, de las prácticas, porque Yeshua guardaba el Shabbat. Yeshua no violó el Shabbat. Lo acusaron los fariseos de violar el Shabbat, pero él no violó el Shabbat. Lo acusaron de estar endemoniado también. Los apóstoles guardaron las fiestas. Pablo guardaba Pentecostés, guardaba Shavuot, guardaba Pesaj, guardaba la fiesta de los panes sin levadura, enseñaba el evangelio en Shabbat, guardaba la Torá. Y él me decía a mí en 1 Corintios 11 que lo imitara. Entonces, amados hermanos, ¿a quién vamos a imitar? El cristianismo está lleno, plagado de argumentos falsos que han flagelado el intelecto de los creyentes. Han dejado al creyente sin sentido común y lo han movido a una dimensión emocional donde te han robado la capacidad de pensar y el discernimiento. Así que cuando estos
a pseudo pastores o apóstoles o como se llaman, o pseudo ungidos, estén diciendo desde sus plataformas que ya no hay que guardar el Shabbat, que ya no hay que guardar no sé qué, no sé cuánto, burlándose de la ley de Dios, pues estos tienen más características del espíritu antimesiánico o antimesías. Apocalipsis 12 dice que el dragón se enfureció contra la mujer. ¿Y cuál es la mujer? No es la iglesia, la mujer es Israel. Y fue a hacer batalla contra la descendencia de la mujer y contra los que guardan los mandamientos. Hermano, el diablo identifica al verdadero hijo de Dios y dice que el diablo se va contra los que guardan los mandamientos. Así que si en la iglesia tuya no guardan los mandamientos y dice que no se tienen que guardar, no te preocupes que el anticristo no va a estar contra ti. Al contrario, si tú no guardas y obedeces la Torá, la ley de Adonai, el anticristo no va a querer hacerte daño. Él va contra aquellos que tienen el testimonio de Jesús y guardan los mandamientos de Dios, porque esa es la perseverancia de los santos según Apocalipsis 14:12. Que el Eterno te bendiga grandemente. Shalom.